Bueno amigos, comenzamos este programa de entrevistas aquí en la oficina del Gobierno de Canarias, aquí en Santa Cruz de la Palma, para hablar del cambio climático, para hablar de lo que se está haciendo desde el Gobierno en la llamada transición ecológica, porque es importante, pues una cosa está unida a la otra. Y qué mejor que tener a Mariano Hernández Zapata, que sabéis que es el consejero de Transición Ecológica, y otra cosa muy importante, energía. Y con él vamos a hablar de todos estos temas para que ustedes conozcan la trascendencia que tiene el cambio climático y qué es lo que se está haciendo desde nuestra administración cercana, el Gobierno de Canarias, para poder ir adecuándonos a estos cambios tan importantes que un día como hoy, unas temperaturas inmensas, casi toda parte de Canarias, pues están produciendo pues una distorsión de lo que es pues la temperatura habitual que hay. Vamos a saludar a Mariano. Mariano, buenos días. Muy buenos días, Lucio. Pues hoy estamos viendo el cambio climático, hoy estamos viendo unas consecuencias de cambios de temperatura, ¿no? Sí, de todas maneras yo creo que ya cada vez hay menos escépticos de que estamos inmersos en un cambio radical del clima con el que vivimos, con el que estábamos acostumbrados a vivir en una época, en un mes de abril. Hoy pues altas temperaturas, calima que cada vez se repiten más en el tiempo, que son más largas y duraderas y con temperaturas más extremas. Y también estos mismos días hemos visto lo que significa otra de las afecciones del cambio climático y sobre todo a islas como Canarias, que es el incremento del nivel del mar. Barrios como el de San Cristóbal, en las Palmas de Gran Canaria, hemos visto que el mar ha hecho unos estragos importantes. En Arico también veíamos el daño que está haciendo ese incremento del nivel del mar. Por tanto, tenemos un problema ya en ciernes y tenemos que desde la Consejería trabajar intensamente en medidas de adaptación a este cambio climático. Recientemente, por ejemplo, respecto al incremento del nivel del mar, presentábamos un proyecto LIFE, un proyecto piloto en Gararachico, que es otro de los municipios en la isla de Tenerife, que se ven afectados cada vez que hay mar mala, y creo que es un proyecto que se podrá luego exportar inicialmente al resto de la Macaronesia y también a municipios que son socios de ese proyecto, como es el caso del Puerto de la Cruz, allí mismo en Tenerife, ¿no? Acciones de devolverle, acciones blandas de devolverle al mar parte de lo que le corresponde o lo que está reclamando, y también acciones más duras como pueden ser establecer bancos antichoque del mar, reorganizar las zonas de aparcamiento. Bueno, yo creo que estamos en una situación complicada, difícil, vuelvo a decirte que cada vez hay menos escépticos respecto a esto y que Canarias va a ser durante las próximas décadas una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Primero porque somos islas donde el mar va a tener una importante afección, y porque somos islas donde también el incremento de las temperaturas pues estamos viendo que nos va a afectar de manera relevante, y al final ese incremento de temperaturas también nos va a llevar a esa sequía que ya están sufriendo gran parte de las islas y que también estamos de la mano de la Consejería de Aguas intentando poner remedio. Mariano, sabemos perfectamente que el incremento de las temperaturas produce también un incremento de la velocidad de la atmósfera. De ahí las danas, de ahí los temporales, que se están incrementando la frecuencia con que están llegando a nuestras islas. Eso también es un grave problema, ¿no? Pues sí, también hay que estar preparados en el caso de la gestión de las emergencias. Son situaciones complejas, muy puntuales, pero muy duras, esos chaparrones que pueden caer en cualquier momento y generar inundaciones también en muchos de los municipios de toda la geografía canaria, y por tanto vamos hacia un clima más extremo, con acciones puntuales pero mucho más duras, y donde la temperatura se incrementa no solo el nivel ambiente sino la temperatura del nivel del mar, y lo que va a suponer al final es que una tropicalización de las islas Canarias, ¿no? Por tanto, se nos presenta ante nosotros un nuevo paradigma, no una situación, y tenemos cada uno de nosotros a hacer lo que esté en nuestra mano por intentar frenar este cambio climático. ¿Cómo se frena? Llevando medidas de adaptación y también descarbonizando los territorios, ¿no? Yo creo que Canarias está embarcada en esa descarbonización. Es verdad que pasa principalmente por la generación eléctrica, por eso
nuestra consejería somos responsables de transición ecológica y energía, es una de las grandes razones. Canarias le queda mucho trabajo por delante, sobre todo en lo que se refiere a la descarbonización eléctrica. Tenemos apenas una penetración de un 20% de renovables en Canarias. Ten en cuenta que la península tiene más del 50%, ya supera el 54% de penetración de renovables y por tanto estamos muy lejos, con un compromiso de en el año 2040 estar descarbonizados, en el año 2030 tener una penetración que alcance el 58% y tenemos que trabajar mucho, muy intensamente para ser capaces de poner nuestro granito de arena desde Canarias para intentar luchar contra ese cambio climático. Parte de ese trabajo es también llevar la conciencia del cambio climático a la sociedad, porque es difícil, como bien decía usted antes, hay todavía escépticos que no lo aceptan. Yo creo que ante eso es aportar información científica adecuada para que la gente entienda. ¿Y qué se está haciendo por parte del Gobierno de Canarias, su área, su departamento, para que conozca el gran público este tema? Sí, estamos con una exposición itinerante sobre los efectos del cambio climático en Canarias, que está basada en la edición de un libro que también hemos sacado desde la consejería. Esta promoción itinerante es la tercera edición que se realiza, pero es la edición con más público que ha visitado. Ya estamos en cifras de que más de 5.000 personas han visitado esta exposición itinerante. Ayer la inauguramos en el Parlamento de Canarias y viene a hablar sobre el incremento de las temperaturas, la tropicalización de Canarias, el incremento también del nivel del mar y qué podemos hacer cada uno de nosotros por intentar paliar estas situaciones que nos va a tocar sufrir de manera cada vez más periódica en un territorio como Canarias. Situaciones como que el incremento del nivel del mar va a hacer desaparecer ciudades importantes, municipios costeros que conocíamos de una forma hasta ahora y que va a cambiar de manera radical en los próximos 20 años debido a ese incremento principalmente del nivel del mar. Zonas como las canteras en las Palmas de Gran Canaria o las dunas de Maspalomas en el propio sur de Las Palmas o el propio Garachico en Tenerife, ¿no? Por tanto, tenemos una situación difícil en la que tenemos que concienciar cada vez más a la población de que somos todos responsables de darle la vuelta a esta situación y también desde las administraciones públicas hacer una gestión más eficiente si cabe de los recursos como el agua, de la gestión de los vertidos tierra-mar, donde también la consejería somos responsables de emitir las autorizaciones y también de llevar a cabo pues, esa transición hacia una movilidad donde cada vez se use menos el combustible fósil y donde también una generación eléctrica donde cada vez se use menos el mismo combustible fósil. Ten en cuenta que Canarias usamos para generar el 80% de toda la electricidad que se genera en Canarias, el 80% generada con la quema de combustible, de fuel oil, que se trae en un barco desde el territorio peninsular y por tanto la huella de carbono es enorme y tenemos que cuanto antes darle una vuelta a esta situación. Amigo, Mariano Hernández hablaba antes de la tropicalización de Canarias y eso no solo afecta a las emergencias que él ha citado, también afecta a la fauna marina de nuestro entorno, de nuestro litoral, también afecta a la entrada de plagas y enfermedades de otras zonas que llegan a Canarias. Eso es un daño para todo el sector primario y también para la población, Mariano. Absolutamente, y cada vez vemos que sufren más nuestros cultivos con esas plagas que no nos afectaban como nos están afectando. Vemos cada vez distintas variedades de fauna marina que no se veían en las Islas Canarias y por tanto yo creo que es evidente esa tropicalización y viene aparejada al incremento real de las temperaturas que se está dando. Tenemos un incremento medio de casi 2 grados en el océano, en el océano que nos rodea, en el océano Atlántico y también en la temperatura ambiente. Yo creo que ahí hay que trabajar y avanzar. Tenemos proyectos como puede ser el para la vid, trabajamos junto a la Consejería de Agricultura para intentar tener una vid más resiliente, más resistente al cambio climático en la actualidad. Y proyectos como ese creo que son los que tenemos que centrar los esfuerzos y trabajar de manera conjunta, agricultura y, en este caso, transición ecológica. Hay un tema que sí me gustaría preguntarle directamente.
porque es difícil, o yo lo entiendo como difícil. ¿Cómo puede cotejarse la producción eléctrica, la producción de energía, su uso, con la transición ecológica? Es decir, es difícil, ¿no? Es muy difícil, es complejo, sobre todo en el sentido de que lo que estamos acostumbrados es solo a renovables. En este caso en Canarias las principales renovables son eólica y son fotovoltaica, y es difícil también porque la población entiende que también están generando un impacto visual. Oye, el impacto que generan las renovables es infinitamente menor al impacto que vienen generando las clásicas generadoras, las centrales hidroeléctricas que tenemos en cada una de las centrales eléctricas que tenemos en cada una de las islas, donde se quema fuel oil, donde hay unas emisiones a la atmósfera dañina, y que eso sí es un impacto. Es verdad que tenemos que también hacerle llegar a la sociedad que las renovables no son impacto cero, tienen un impacto visual y que hay que intentar ir adaptarnos a él. Como te decía, apenas la penetración de renovables en Canarias está al 20%. Desde la Consejería estamos trabajando en una modificación de la Ley de Cambio Climático. ¿Para qué? Para intentar acordar previamente qué zonas podríamos denominar de aceleración para renovables. Ajá. Estamos hablando de zonas acordadas previamente con los cabildos insulares. También trabajando de manera importante, en este caso liderado por la viceconsejera, para poner en uso de suelos antropizados. ¿Qué son suelos antropizados? Suelos que ya se han construido cosas encima, aparcamientos, viviendas, cultivos, incluso la agrivoltaica es una de las medidas que tenemos sobre la mesa, embalses para poder poner sobre las zonas flotantes placas solares. Eso tenemos también que avanzar porque Canarias tiene un territorio limitado y por tanto ahí está el reto. Y además creo que también por delante tenemos un reto importante, que es la investigación que se está haciendo en 3 islas, como es el caso de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, respecto a la geotermia de alta entalpía. Eso podría cambiar el paradigma de la generación eléctrica en islas como La Palma, donde apenas hay una penetración de un 8% de renovables. Es la isla que peor está en cuanto a renovables, que hubiera potencial geotérmico. Podría ser un cambio radical de la situación que vivimos en islas como La Palma, y por tanto tenemos por delante importantes retos, liderar la geotermia en el territorio nacional, liderar asuntos también como la eólica marina, donde queremos que Canarias, en este caso Gran Canaria, sea el primer lugar en el territorio nacional donde se instale esa eólica marina, y que esa eólica marina conviva con el resto de sectores, como en este caso principalmente con el sector de la pesca, y que sea una generación de empleo, pero también de economías alternativas para el actual sector pesquero. Y para eso necesitamos sentarnos mucho, hacer mucha pedagogía, explicarles de primera mano a los agricultores, al sector turístico, que también se siente amenazado ante la instalación de la eólica marina, y plantear en que Gran Canaria ya hay un aerogenerador en el mar, ¿no? Exacto, es este generador que lo ha desarrollado Plocan con inversión privada para hacer estudios de investigación de cómo funciona en Canarias esta eólica marina, y por tanto en este caso es un tema de investigación. En Gran Canaria es el lugar donde más avanzado está. ¿Por qué? Porque se ha planificado esos POEN, esas zonas donde irían ubicados esos parques eólicos marinos. Hay un cierto acuerdo, hay un cierto consenso, y también desde la Consejería hemos llevado adelante la mesa para la eólica marina, donde están sentados todos los agentes implicados, también la Dirección General de Pesca, también la Dirección General de Turismo, puertos, seguridad marítima, las patronales de las renovables en Canarias,